El paciente 447. El caso que congeló Puebla Sanatorio San Camilo, Puebla, México. Invierno de 1989. El olor llegaba antes que cualquier otra cosa, antes del sonido de las llaves golpeando contra el muslo del enfermero, antes del chirrido metálico de la puerta principal, antes incluso de que los ojos pudieran adaptarse a la penumbra perpetua que reinaba en los pasillos del Sanatorio San Camilo. Era un olor compuesto, difícil de aislar, formaldehído mezclado con humedad de paredes viejas, con el vapor dulzón del desinfectante industrial que usaban cada lunes y jueves, con algo más profundo y orgánico que nadie nombraba abiertamente pero que todos reconocían. El olor de personas encerradas durante demasiado tiempo. El olor de mentes que ya no podían salir a respirar. El sanatorio se erguía al noreste de la ciudad de Puebla, separado del centro histórico por 20 minutos en autobús y por un abismo social que los poblanos preferían no cruzar. Construido en 1923 durante el gobierno de Obregón, cuando México aún creía que la modernidad podía contenerse en edificios de cantera gris y rejas de hierro forjado, San Camilo había pasado por 3 nombres, 2 escándalos administrativos y una epidemia de tifoidea, que mató a 17 internos en 1951 y que los archivos del Estado mencionaban apenas en una línea de pie de página. En diciembre de 1989, cuando esta historia comienza, el edificio tenía 66 años de acumular dolor ajeno. Se notaba. Las paredes lo sudaban. La doctora Marisol Andrade Fuentes llevaba 8 meses trabajando ahí cuando encontró el expediente. Tenía 34 años, un matrimonio que se deshacía en silencio como papel mojado, y la convicción, todavía intacta en ese momento, de que la psiquiatría podía reparar lo que la vida había roto. Llegaba cada mañana en el primer autobús desde la colonia El Carmen, con su maletín de piel café que le había regalado su padre cuando terminó la residencia, y subía los 16 escalones de piedra que separaban la calle del vestíbulo principal contando cada uno en voz baja. Era un ritual que ella misma no sabía explicar. Simplemente sentía que necesitaba llegar contando algo, midiendo algo, para no perderse. Si estás viendo este video, te invito a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios desde dónde nos estás acompañando esta noche. Estas historias las construimos juntos, y saber que estás ahí del otro lado hace toda la diferencia. Y ahora, continuemos. El expediente del paciente 447 no estaba en el archivo central. Eso fue lo primero que llamó la atención de Marisol. Su ausencia en el lugar donde debía estar. Los expedientes del sanatorio se organizaban por número de ingreso en archiveros metálicos verde oscuro que ocupaban una habitación entera en el sótano, un cuarto sin ventanas que olía a papel viejo y a la humedad particular de las cosas que nadie consulta. Marisol había bajado ese martes por la mañana buscando los antecedentes de un paciente nuevo, un hombre de mediana edad que había llegado la noche anterior derivado desde el Hospital General del Estado con un diagnóstico provisional que a ella le parecía apresurado. Mientras buscaba, notó el hueco. Entre el expediente 446 y el 448 no había nada. No un folder vacío, no una carpeta sin contenido, no siquiera el gancho metálico donde debería colgar. Había un espacio limpio, casi deliberado, como si alguien hubiera retirado no solo el documento, sino también cualquier evidencia de que alguna vez había existido algo ahí. Podría haberlo ignorado. El sanatorio tenía décadas de desorden administrativo acumulado, traslados mal registrados, muertes documentadas a medias, ingresos anotados con nombres equivocados. Las irregularidades no eran la excepción sino el tejido mismo de la institución. Pero algo en ese espacio vacío, la precisión de su vacío, la forma en que el hueco parecía demasiado limpio para ser accidental, se instaló en la mente de Marisol como una astilla pequeña que no duele constantemente pero que aparece con cada movimiento. Esa tarde, durante el receso de las 2, le preguntó al enfermero Guadalberto Rosales, que llevaba 19 años en San Camilo y conocía cada grieta del edificio como si fuera su propia casa. Guadalberto era un hombre de 52 años, corpulento, con un bigote entrecano que le daba un aire de autoridad tranquila que ningún título universitario le habría otorgado. Era el tipo de persona que sabe cosas sin haberlas buscado, simplemente por haber estado presente durante suficiente tiempo. El 447, repitió él.
y algo cruzó por su cara. No miedo exactamente. Algo más parecido al reconocimiento cauteloso de alguien que sabe que ciertos nombres abren puertas que es mejor mantener cerradas. ¿Lo conociste?, preguntó Marisol. Todos lo conocimos, doctora, dijo Guadalberto, y luego miró hacia el pasillo como verificando que nadie estuviera cerca. Pero nadie habla de eso. No aquí. ¿Por qué? Él no respondió de inmediato. Se llevó el vaso de café a los labios. Bebió despacio. Y cuando volvió a mirarla, había tomado una decisión visible en la tensión de su mandíbula. Porque el director Armenta pidió que no se hablara. Y cuando el director Armenta pide algo así, uno aprende a no preguntar por qué. El director Rogelio Armenta Villanueva llevaba 12 años al frente del Sanatorio San Camilo. Era un psiquiatra formado en la UNAM, con estudios de posgrado en España durante los años 70, un hombre de maneras formales y vocabulario preciso que inspiraba en sus subordinados una mezcla de respeto profesional y una incomodidad difusa que nadie sabía nombrar con exactitud. Tenía la costumbre de aparecer en los pasillos en momentos inesperados, de pie en silencio junto a alguna puerta, observando, y cuando alguien lo notaba, él sonreía con una amabilidad perfectamente calibrada que resultaba, por alguna razón que escapaba a la lógica, más inquietante que la ausencia de sonrisa. Marisol había tenido pocas interacciones directas con él en sus 8 meses en el sanatorio, las suficientes para saber que era inteligente, que controlaba cada aspecto de la institución con una atención que iba más allá de lo administrativo, y que tenía una forma particular de escuchar, completamente inmóvil, con los ojos fijos en el interlocutor, sin ninguno de los gestos pequeños, el asentimiento, el parpadeo frecuente, la inclinación leve de la cabeza, que normalmente señalan que alguien está presente en una conversación. Escuchaba como quien archiva, como quien cataloga. Esa noche, de regreso en su departamento en el Carmen, Marisol no pudo dormir. El apartamento tenía las paredes delgadas características de los edificios construidos en los 60 en esa colonia, y podía escuchar a la señora del departamento de arriba arrastrando los pies hacia el baño a las 2 de la mañana, el goteo constante del grifo de la cocina que el casero prometía reparar desde hacía 4 meses, el sonido distante del tráfico en la avenida. Sonidos normales. Sonidos que normalmente la ayudaban a dormir por su pura normalidad. Pero esa noche cada uno le parecía separado del siguiente por un silencio demasiado denso, como si entre cada sonido familiar hubiera algo que no hacía ruido y que por eso mismo ocupaba más espacio. Pensó en el hueco entre los expedientes 446 y 448. Pensó en la cara de Guadalberto cuando escuchó el número. Pensó en el director Armenta y en su forma de escuchar sin moverse. A las 3:15 de la mañana se levantó. Encendió la lámpara del escritorio. Sacó una libreta nueva. Tenía la costumbre de empezar una libreta nueva cada vez que comenzaba algo que intuía importante. Y escribió en la primera página, con letra cuidadosa, 447. ¿Quién era? ¿Por qué desapareció el expediente? ¿Qué pasó en este lugar? Debajo, después de un momento, añadió una cuarta pregunta que no había planeado escribir, pero que apareció sola, como si su mano la conociera antes que su mente. ¿Por qué siento que alguien no quiere que yo lo sepa? El miércoles amaneció con ese frío húmedo característico del invierno poblano. Un frío que no era espectacular como el de las montañas, sino persistente y penetrante. El tipo de frío que se instala en los huesos sin aviso y que permanece incluso dentro de los edificios calefaccionados. Marisol llegó al sanatorio en el primer autobús de siempre, contando los 16 escalones de siempre, pero esa mañana llegó con algo nuevo. Había decidido preguntar. No a Guadalberto, que ya había dejado claro hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No al director Armenta, por razones que todavía no podía articular con precisión, pero que sentía con claridad. Decidió preguntar a los pacientes más antiguos, los que llevaban años en el sanatorio y que a veces guardaban en sus memorias fragmentadas cosas que el personal administrativo había descartado o simplificado. El primero con quien habló esa mañana fue don Eusebio Tlaloc Méndez, un hombre de 71 años que llevaba 12 en San Camilo diagnosticado con una esquizofrenia paranoide, que con los años se había estabilizado hasta convertirse en algo más parecido a una excentricidad severa que a una enfermedad activa.
Don Eusebio pasaba sus mañanas en el jardín interior del sanatorio, un rectángulo de tierra con 3 jacarandas y una banca de cemento, mirando hacia arriba, con una expresión de concentración intensa, como si estuviera leyendo algo en el cielo que nadie más podía ver. Era lúcido en intervalos, confuso en otros, y tenía la costumbre de responder preguntas directas con una precisión perturbadora antes de desviar la conversación hacia territorios incomprensibles. Don Eusebio, dijo Marisol sentándose en la banca junto a él. ¿Usted recuerda al paciente 447? El anciano no movió los ojos del cielo. Permaneció inmóvil durante tanto tiempo que Marisol comenzó a pensar que no había escuchado o que había entrado en uno de sus periodos de ausencia. Luego, con una calma que resultó más perturbadora que cualquier reacción agitada, dijo: «El que lloraba de noche». Marisol sintió algo moverse en su pecho. No exactamente miedo, algo más frío y más preciso. ¿Lloraba? Todas las noches, dijo don Eusebio. Durante meses, pero no como uno llora, como... Busco la palabra durante un momento largo. Como cuando un animal está atrapado y ya no cree que alguien va a venir. Así. ¿Recuerda su nombre? El anciano bajó los ojos del cielo por primera vez y miró a Marisol con una claridad repentina que la tomó por sorpresa. En esa mirada había algo que no encajaba con el expediente de esquizofrenia paranoide, algo demasiado presente y demasiado sabedor. ¿Para qué quiere saber, doctora?, preguntó. El director ya se encargó de que no hubiera nada que saber. ¿Qué quiere decir con eso? Pero don Eusebio ya había vuelto los ojos al cielo. La conversación había terminado para él con la misma abrupta decisión con que había comenzado. Marisol esperó 10 minutos. El anciano no volvió a hablar. Esa tarde, revisando los archivos de otra paciente, Marisol encontró por accidente, o lo que en ese momento le pareció un accidente, una referencia indirecta al paciente 447 en el expediente de una mujer llamada Concepción Ríos Barajas, ingresada en 1985, con un diagnóstico de depresión mayor con episodios disociativos. En las notas de seguimiento del año 1987, escritas por un psiquiatra cuyo nombre Marisol no reconoció, había una línea casi al margen, escrita con letra diferente a las demás entradas, como si hubiera sido añadida posteriormente. PAC. Ríos refiere escuchar al 447 durante las noches. Conducta imitativa o respuesta empática real. Monitorear. Nada más. Ninguna explicación sobre qué había escuchado la paciente Ríos. Ningún seguimiento de esa nota en entradas posteriores. Ninguna referencia al tipo de sonidos o comportamientos que habían motivado la observación. Solo esa línea sola, rodeada por el espacio blanco del margen, que parecía más una advertencia olvidada que una anotación clínica. Marisol copió la línea en su libreta nueva. Luego buscó en el sistema si Concepción Ríos Barajas seguía en el sanatorio. No estaba. Había sido dada de alta en octubre de 1988. Pero la dirección de egreso que figuraba en el expediente era la de un familiar, un hermano cuyo nombre era Ernesto Ríos Barajas, con domicilio en la colonia Analco. Marisol miró esa dirección durante un momento. Luego la copió también en la libreta. Encontrar a Ernesto Ríos no fue difícil. La colonia Analco era un barrio viejo y apretado al sur del centro histórico, con calles empedradas y fachadas coloniales divididas y subdivididas en vecindades, hasta que los espacios originales apenas recordaban su arquitectura primera. Marisol llegó el jueves por la tarde, después de su turno, con el frío de diciembre ya instalado con seriedad, y el cielo de Puebla adquiriendo ese color gris lavanda que precede al anochecer en invierno. Ernesto Ríos tenía 43 años y trabajaba reparando aparatos electrodomésticos en un taller pequeño que ocupaba el frente de su casa. Cuando Marisol se presentó como médica del Sanatorio San Camilo, algo cambió en su expresión. No hostilidad exactamente, sino la precaución de alguien que ha aprendido a relacionar ciertas instituciones con la pérdida. «Mi hermana ya no vive aquí», dijo. «Se fue al norte, a Monterrey, hace como un año. No vengo por ella directamente», dijo Marisol. «Vengo porque en su expediente encontré una referencia a un paciente, el 447. ¿Ella alguna vez le habló de eso?» El cambio en la cara de Ernesto fue inmediato y completo. La precaución se convirtió en algo más cercano al miedo, un miedo reconocible.
El tipo que no aparece de golpe, sino que ya estaba ahí esperando ser nombrado. Entre, dijo después de un momento, mirando hacia la calle con un gesto involuntario que Marisol interpretó correctamente. Estaba verificando que nadie los observara. El taller olía a aceite quemado y a soldadura. Ernesto apartó 2 sillas plásticas de una mesa cubierta de herramientas y les hizo un gesto de sentarse con la economía de movimientos de alguien que no quiere invertir más tiempo del necesario en formalidades. Se sentó frente a Marisol y la miró con una expresión que mezclaba el alivio de poder hablar con el miedo de hacerlo. Conchita me habló del 447 muchas veces. Dijo, sobre todo el primer año que estuvo ahí. Decía que lo podía escuchar todas las noches, que lloraba, que vaciló, que a veces también hablaba solo. Decía palabras que ella podía escuchar a través de la pared, aunque hubiera distancia. Decía que era como si el sonido viajara de una forma rara por ese edificio. ¿Sabe cómo se llamaba? No, nunca lo supo. Nadie le dijo. Pero una noche, esto fue en el 87, Conchita salió al pasillo. En ese sanatorio no cerraban los cuartos con llave en ese entonces. No sé si cambiaron después. Y lo vio. Solo una vez. Estaba en el pasillo, de espaldas, y ella lo vio antes de que los enfermeros lo regresaran a su cuarto. ¿Y qué le dijo él? Ernesto bajó la mirada hacia sus propias manos antes de responder. Nada, pero ella dijo que se volteó a verla antes de que los enfermeros llegaran. Solo un segundo. Y que tenía una cara. Buscó las palabras durante un momento que se extendió más de lo cómodo. Ella me dijo que tenía la cara de alguien que ya no cree que lo que le está pasando le esté pasando a él. Como si estuviera mirando su propia historia desde afuera. ¿Entiende lo que quiero decir? Marisol entendía perfectamente. Era una descripción clínica precisa de disociación severa, aunque Concepción Ríos la hubiera formulado en términos humanos en lugar de médicos. Pero no era eso lo que le quedó resonando mientras regresaba al autobús en el frío de la tarde. Lo que le quedó fue otra cosa, algo que Ernesto había añadido casi como nota al margen, ya levantándose para despedirla. Doctora, una cosa más. Conchita me dijo que 3 semanas después de esa noche, el cuarto donde estaba el 447 estaba vacío, y el director Armenta reunió a todos los internos y les dijo que el paciente había sido trasladado a otra institución. Pero uno de los enfermeros, uno que se fue del sanatorio poco después, no sé por qué, le dijo a mi hermana en voz baja, así, que no había habido ningún traslado. Entonces, ¿qué pasó? Ernesto la miró. Eso fue lo que Conchita nunca pudo averiguar. Y según me dijo la última vez que hablamos, era mejor así. El viernes, Marisol llegó al sanatorio con un peso nuevo. No de información exactamente. Lo que tenía eran fragmentos, impresiones, una línea en un expediente y el testimonio de segunda mano de un hermano, sino de la certeza creciente de que algo había ocurrido en ese edificio con el paciente 447 que no encajaba en ninguna categoría limpia. No una muerte natural. No un traslado. Algo que había requerido borrar el expediente, silenciar al personal, y que todavía, 2 años después, producía en quienes lo conocían ese miedo particular de las cosas que no tienen nombre oficial. Esa mañana, durante la ronda de pacientes, pasó frente al cuarto que según sus cálculos debía haber correspondido al 447, basándose en la numeración de los cuartos. Era el 12 del ala norte, un cuarto que actualmente ocupaba un hombre joven con un diagnóstico de trastorno bipolar en fase estable. El cuarto no tenía nada de particular. Las mismas paredes de azulejo blanco amarillento, la misma ventana pequeña con reja, la misma cama de metal con el colchón delgado. Nada que delatara ninguna historia anterior. Pero cuando Marisol pasó frente a la puerta, el paciente que lo ocupaba, un joven de 26 años llamado Marco que normalmente pasaba sus mañanas leyendo novelas de aventuras con una concentración admirable, levantó la vista de su libro y la miró con una expresión que era difícil de interpretar. No exactamente alerta, no exactamente temerosa, sino la expresión de alguien que ha notado que otra persona acaba de darse cuenta de algo. ¿Pasa algo, Marco?, preguntó Marisol desde el umbral. Usted es la primera que se detiene, dijo él. ¿Cómo? Frente a esta puerta. Los médicos pasan de largo, los enfermeros también.
Usted es la primera que se detiene. Marisol no supo qué responder. Entró al cuarto, cerró la puerta detrás de ella y se sentó en la silla junto a la cama, donde normalmente se sentaba durante las visitas de seguimiento. ¿Por qué crees que nadie se detiene?, preguntó. Marco la miró durante un momento con esa claridad intermitente que algunos pacientes de larga estancia desarrollaban, una lucidez que no era exactamente salud pero que tampoco era enfermedad, sino algo que la institución misma había producido en ellos. Porque tienen miedo de acordarse, dijo, del que estaba antes, del que lloraba. El silencio que siguió duró lo suficiente para que Marisol sintiera el frío del invierno filtrándose por la ventana pequeña, mezclándose con el olor institucional del desinfectante, instalándose en el espacio entre ella y ese joven que le devolvía una mirada demasiado sabedora para su diagnóstico. «¿Cómo sabes tú eso?», preguntó. «Llevas aquí menos tiempo que...». «Me lo dijo don Eusebio», dijo Marco simplemente. «La primera noche que dormí en este cuarto. Dijo que era para que yo supiera, para que no me asustara si escuchaba algo». «¿Y escuchaste algo?». Marco volvió a su libro con la decisión tranquila de alguien que ha dado toda la información que considera seguro dar. «Buenas tardes, doctora», dijo, y Marisol salió del cuarto con la certeza, sólida ya como algo que se puede sostener con las manos, de que el paciente 447 era una historia que el Sanatorio San Camilo había intentado enterrar, y que, por alguna razón que todavía no comprendía del todo, se negaba a permanecer enterrada. Esa tarde, antes de salir, pasó por la oficina del director Armenta. La puerta estaba entreabierta. Desde el pasillo podía ver la mitad de su escritorio, una mano sobre un folder abierto, la manga del saco gris que él usaba invariablemente de lunes a viernes. Alzó la mano para tocar. Se detuvo. Algún instinto que no habría sabido nombrar, le dijo que no era todavía el momento, que necesitaba saber más antes de que él supiera que ella estaba preguntando. Bajó la mano. Siguió caminando por el pasillo. Contó los 16 escalones hacia abajo. Afuera, el frío de Puebla la recibió como siempre, húmedo y persistente. Y en algún punto del edificio detrás de ella, o quizás solo en la memoria reciente de don Eusebio, de Ernesto Ríos, de Marco con su libro de aventuras, algo que había sido una persona con un número en lugar de nombre continuaba esperando que alguien se detuviera el tiempo suficiente para escucharlo. Marisol Andrade Fuentes caminó hacia el autobús con su maletín de piel café y su libreta nueva donde había escrito 4 preguntas. Esa noche añadiría una quinta. ¿Qué hizo el director Armenta? El fin de semana, Marisol no fue al sanatorio, pero el sanatorio no la dejó. Pasó el sábado revisando en la biblioteca pública del centro los archivos del periódico El Sol de Puebla, correspondientes a los años 1986, 1987 y 1988, buscando cualquier referencia al Sanatorio San Camilo. Encontró 3. Una nota breve sobre una inspección sanitaria rutinaria en 1986 que había resultado satisfactoria. Un artículo de fondo sobre la situación de la salud mental en el estado que mencionaba el sanatorio de Pasada como ejemplo de infraestructura existente, y una esquela de 1987 que le heló la sangre no por lo que decía sino por lo que no decía. La esquela era del doctor Fernando Ruiz Castellanos, psiquiatra, 58 años, fallecido el 14 de noviembre de 1987. Decía que había muerto de un infarto fulminante. Mencionaba que era sobrevivido por su esposa y 2 hijos. Mencionaba que había trabajado en diversas instituciones de salud pública del estado. No mencionaba el Sanatorio San Camilo. Pero la letra de la nota clínica en el expediente de Concepción Ríos, esa línea casi al margen sobre el paciente 447, era la misma letra de la firma en el artículo de fondo de 1986, que llevaba el nombre del doctor Fernando Ruiz Castellanos como uno de los especialistas consultados. El doctor que había notado al 447 en el expediente de otra paciente había muerto en noviembre de 1987. El 447, según Ernesto Ríos, había desaparecido del sanatorio en algún momento de 1987. Marisol cerró el archivo de periódicos con cuidado, como si el papel pudiera romperse si lo trataba con demasiada brusquedad. Afuera,
La Catedral de Puebla dominaba el zócalo con la indiferencia monumental de las cosas que han visto demasiado para asombrarse de nada. Los portales estaban llenos de familias paseando en el frío del sábado, niños con globos y ropa de colores, vendedores de camotes con sus carritos de vapor que silbaban, el sonido y el olor característicos del centro histórico poblano en diciembre. Todo era exactamente normal. Marisol pensó en un hombre al que llamaban por un número, que lloraba de noche como un animal que ya no cree que alguien va a venir, que tenía la cara de alguien mirando su propia historia desde afuera. Pensó en que nadie sabía su nombre. Pensó en que quizás eso era lo más aterrador de todo. No lo que le había pasado, fuera lo que fuera, sino que le había pasado sin nombre, que había sufrido y desaparecido, y que el único rastro que quedaba era un hueco entre dos números en un archivo que alguien había vaciado con cuidado. Se levantó del banco donde se había sentado frente a la biblioteca, se ajustó el abrigo contra el frío y comenzó a caminar hacia la parada del autobús. El lunes volvería al sanatorio, y esta vez, antes de hablar con el director Armenta, necesitaba encontrar al enfermero que le había dicho a Concepción Ríos que no había habido ningún traslado. Necesitaba encontrar a alguien que hubiera estado presente. Necesitaba encontrar a alguien que supiera cómo se llamaba el paciente 447 antes de que le quitaran el nombre. El lunes llegó con neblina baja sobre Puebla, una neblina que borraba los volcanes y que convertía las calles del centro en algo apenas reconocible, familiar y extraño al mismo tiempo. Marisol llegó al sanatorio contando los escalones en la niebla y encontró a Guadalberto Rosales en el vestíbulo con una expresión que no había visto en él antes. No su calma habitual, no su precaución calculada, sino algo más cercano a la urgencia. «Doctora», dijo en voz baja cuando ella entró, «el director la quiere ver». Marisol se detuvo. «¿Ahora?» «Tan pronto llegara». Así dijo. Guardó el maletín despacio. Pensó en todas las cosas que el director podría saber o no saber sobre lo que ella había estado haciendo. Pensó en Ernesto Ríos en su taller de Analco. Pensó en la biblioteca y los archivos del periódico. «¿Sabe de qué se trata?», preguntó. Guadalberto la miró con esa mirada que ya conocía, la de alguien que sabe más de lo que va a decir. «No», dijo, pero en su cara, brevemente, antes de que él volviera a su expresión neutral de siempre, Marisol leyó algo que era inconfundible. Era miedo. No por él, por ella. Marisol Andrade Fuentes subió hacia la oficina del director Rogelio Armenta Villanueva con paso firme y la libreta nueva apretada contra el costado, sintiendo los escalones bajo sus pies y contándolos en voz baja, aunque esta vez fueran solo 4, los que separaban el pasillo principal del ala administrativa. 4 escalones. Al otro lado de la puerta, alguien que sabía lo que había pasado con el paciente 447 la estaba esperando. Y Marisol, por primera vez desde que encontró el hueco en el archivo, sintió el miedo no como una astilla, sino como algo que ocupaba todo el espacio disponible. La certeza de que estaba a punto de saber algo que cambiaría la forma en que veía ese edificio, esa ciudad, y la institución en la que había depositado 8 meses de fe en que la psiquiatría podía reparar lo que la vida había roto. Tocó la puerta. «Adelante», dijo la voz del director desde adentro, y Marisol entró. La oficina del director Armenta era lo que Marisol esperaba, y también algo que no esperaba. Lo esperado. El escritorio grande de caoba oscura, los libreros llenos de textos de psiquiatría con lomos ordenados por tamaño, el diploma de la UNAM enmarcado en la pared, el retrato institucional del secretario de Salud del Estado. Lo inesperado, sobre el escritorio, junto a una taza de café humeante y una pluma estilográfica, había una carpeta. Una carpeta que Marisol reconoció por su color y por el número escrito en la pestaña antes de que pudiera leerlo. Era el expediente del paciente 447. El director Armenta la estaba mirando desde detrás del escritorio con su forma característica de mirar, completamente inmóvil, sin los gestos pequeños que señalan presencia. Señaló la silla frente a él con un gesto mínimo. «Siéntese, doctora Andrade», dijo. «Necesitamos hablar». Marisol se sentó. Sus ojos no podían dejar de volver a la carpeta. El director siguió su mirada hacia el expediente y luego volvió los ojos a ella con una expresión que era completamente ilegible. «Imagino», dijo él,
¿Que ya tiene preguntas? Sí, dijo Marisol. Bien, dijo el director Armenta, y algo en el tono de esa palabra, no alivio exactamente, pero sí algo parecido a la resignación de alguien que ha estado esperando este momento durante más tiempo del que le habría gustado, la hizo comprender que lo que estaba a punto de escuchar era algo que el director no le contaba por bondad ni por descuido. Se lo contaba porque ya no podía seguir siendo el único que lo cargaba. El director Armenta abrió la carpeta y empezó a hablar. El paciente 447, dijo el director Armenta, con una voz que había perdido su cadencia institucional habitual y que sonaba ahora como algo más viejo y más cansado, se llamaba Aurelio Campos Vega. Tenía 41 años cuando ingresó a este sanatorio en marzo de 1986. Era maestro de primaria, vivía solo, no tenía familia directa en Puebla. Hizo una pausa, tomó la taza de café pero no bebió. La sostuvo entre las manos como si necesitara el calor. Lo trajo su hermano desde la Ciudad de México, un hermano que se llamaba Héctor Campos Vega, que trabajaba en no sé qué dependencia del gobierno federal, y que llegó aquí un martes por la mañana con Aurelio, en un coche particular, y con un papel firmado por 2 psiquiatras del Distrito Federal que certificaban la necesidad de internamiento. Todo en orden. Todo completamente en orden. Marisol escuchaba sin moverse, consciente de que cualquier interrupción podía romper algo frágil en la disposición del director a continuar. El diagnóstico era esquizofrenia paranoide con episodios de agresividad. Eso decían los papeles del Distrito Federal. El director Armenta dejó la taza sobre el escritorio con cuidado. Pero desde la primera semana, el doctor Ruiz Castellanos, que era el psiquiatra de guardia asignado a Aurelio, me reportó algo que no encajaba. Me dijo que el paciente no presentaba el patrón clínico que correspondía a ese diagnóstico, que era coherente, orientado, que recordaba fechas y nombres con una precisión que no era compatible con una esquizofrenia activa, que su angustia no era la angustia del paciente psicótico, sino la del paciente que sabe exactamente dónde está y que no entiende por qué está ahí. Marisol pensó en la descripción de Concepción Ríos, la cara de alguien mirando su propia historia desde afuera. Ahora esa imagen tenía otro peso. ¿Y usted qué hizo con eso?, preguntó. El director Armenta la miró. En su cara había algo que Marisol tardó un momento en identificar porque no era lo que esperaba. No era frialdad ni cálculo. Era vergüenza. Una vergüenza vieja y trabajada, del tipo que no desaparece sino que se instala permanentemente en los rasgos de una persona. Llamé al hermano, dijo. A Héctor Campos. Le transmití las observaciones del doctor Ruiz. Le dije que consideraba necesaria una reevaluación diagnóstica independiente. Otra pausa. Héctor Campos me dijo que Aurelio era un hombre enfermo que había tenido un episodio violento grave en el Distrito Federal, que los médicos que lo habían evaluado eran profesionales de reconocida trayectoria y que si yo tenía dudas sobre el diagnóstico podía elevar una consulta formal al Departamento de Salud del Estado. ¿Y lo hizo? No. La palabra salió directa, sin eufemismos. No lo hice, y esa es la decisión con la que vivo todos los días desde entonces. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que no se puede llenar con palabras útiles. Marisol lo dejó estar. ¿Por qué no lo hizo?, preguntó finalmente con cuidado, sin acusación en la voz, aunque la pregunta la contenía implícitamente. El director Armenta cerró la carpeta que había abierto y nunca había llegado a leer. Porque Héctor Campos Vega no era simplemente un funcionario federal, dijo. Era subdirector de una dependencia que en ese momento tenía influencia directa sobre los presupuestos de salud del Estado, porque el director de salud me llamó personalmente 2 días después de mi conversación con Héctor y me dijo, en términos que no eran amenaza explícita, pero que no dejaban espacio para interpretaciones alternativas, que el sanatorio dependía de su renovación presupuestaria anual y que esa renovación dependía de que las instituciones funcionaran sin crear fricciones innecesarias. Miró a Marisol directamente. Tengo 43 empleados en este edificio, doctora. Tenía en ese momento 117 pacientes internos. Tomé una decisión que no tengo forma de defender y que tampoco puedo revertir. Marisol procesó esto en silencio. No era una historia de maldad simple. Era una historia de cobardía institucional,
que era exactamente el tipo de historia que nunca tiene un villano claramente delimitado, ni una víctima cuya condición pueda resolverse con gestos heroicos. Era la historia más común y más terrible. La de alguien que sabía que algo estaba mal y que calculó el costo de decirlo y decidió que era demasiado alto. «¿Qué pasó con Aurelio?», preguntó. El director Armenta se levantó. Caminó hacia la ventana que daba al jardín interior, donde las jacarandas de don Eusebio proyectaban sombras largas sobre la tierra fría. Le dio la espalda a Marisol, y cuando habló su voz tenía la textura de algo que ha sido guardado en un lugar oscuro durante demasiado tiempo. Estuvo aquí 1 año y 8 meses. Durante ese tiempo el doctor Ruiz Castellanos documentó sistemáticamente en su expediente las discrepancias diagnósticas. Continuó reportándome sus observaciones. Continuó argumentando que el internamiento no tenía justificación clínica. Yo continué no haciendo nada. Una pausa breve. Aurelio se deterioró, no por su enfermedad original, que según el doctor Ruiz era inexistente o mínima. Se deterioró porque eso es lo que les pasa a las personas sanas, que son tratadas como enfermas en instituciones cerradas durante periodos prolongados. El aislamiento, la medicación que le daban para mantener el diagnóstico activo en el papel, la impotencia, la incapacidad de que nadie afuera lo escuchara. ¿Intentó comunicarse con alguien?, preguntó Marisol, aunque ya temía la respuesta. Escribió cartas. Muchas cartas. Al director de salud del estado, al gobernador, a organizaciones de derechos humanos que en ese momento en México eran más símbolo que estructura real. Ninguna carta salió del edificio. El director Armenta se volvió hacia ella desde la ventana. Yo las intercepté, las guardé. Están en esta carpeta. Marisol miró la carpeta sobre el escritorio con una sensación que era físicamente incómoda, como si el objeto hubiera adquirido un peso diferente al que tenía un momento antes. ¿Y el doctor Ruiz?, preguntó. Murió en noviembre del 87. El director Armenta volvió a su silla con movimientos lentos, como si el peso de la conversación hubiera añadido años a su cuerpo en los últimos 20 minutos. Fernando Ruiz murió de un infarto, dijo. Tenía el corazón mal desde hacía años. Fumaba demasiado. No dormía suficiente. Su muerte fue natural. Eso lo sé con certeza porque es una de las pocas cosas en esta historia que no requiere que yo me examine en el espejo. Una pausa. Pero su muerte en noviembre del 87 significó que Aurelio perdió al único médico que lo creía. Y para octubre del 88, cuando Aurelio llevaba ya 2 años y medio aquí, su estado era irreconocible comparado con el hombre que había llegado en 1986. ¿Irreconocible cómo? Ya no hablaba de forma continua. Pasaba horas en silencio o repitiendo frases cortas que no tenían sentido de contexto. La medicación lo había llevado a un lugar desde el que era muy difícil, quizás imposible, regresar. El director dejó pasar un silencio. Irónicamente, para finales de 1988, el diagnóstico de esquizofrenia que había sido falso cuando llegó podría haberse argumentado como real, no porque tuviera esquizofrenia, sino porque 2 años y medio de tratamiento para una enfermedad que no tenía habían producido un daño que se parecía, en la superficie clínica, a lo que el diagnóstico describía. Marisol sintió algo físicamente en el pecho. No era sorpresa exactamente, porque la historia había estado moviéndose hacia este lugar desde el principio. Era algo más parecido al peso específico de las injusticias que se cometen sin violencia visible, sin un acto único y claramente delimitado, sino a través de la acumulación lenta de omisiones y silencios y decisiones que individualmente parecen administrables y que juntas producen una destrucción que no tiene nombre preciso en el Código Penal. ¿Y entonces qué pasó?, preguntó. Ernesto Ríos me dijo que en algún momento Aurelio desapareció del sanatorio, que un enfermero le dijo a su hermana que no había habido traslado. El director Armenta la miró durante un momento largo. Luego dijo: Aurelio Campos Vega murió aquí el 3 de febrero de 1989, de una neumonía que no fue tratada a tiempo. Su voz era completamente plana ahora, la voz de alguien que ha ensayado estas palabras tantas veces en su propio interior que han perdido toda inflexión. Tenía 43 años. El enfermero que estaba de guardia esa noche reportó síntomas respiratorios severos a las 2 de la mañana. Yo fui llamado. Decidí esperar hasta el amanecer antes de trasladarlo al Hospital General.
Para las 6 de la mañana ya no era posible trasladarlo a ningún lado. El silencio que siguió era diferente a todos los silencios anteriores de esa conversación. Era un silencio terminal. ¿Por qué me está contando esto ahora?, preguntó Marisol finalmente. Porque usted ya estaba preguntando, dijo el director. Y porque cada persona que preguntó antes de usted, yo pude detenerla. Al doctor Ruiz lo contuve con argumentos institucionales. Al enfermero Domínguez, el que le habló a la paciente Ríos, lo trasladé a otra institución con una carta de recomendación excelente. A don Eusebio. Vaciló por primera vez. A don Eusebio simplemente nadie le creyó porque era un paciente psiquiátrico. Pero usted, doctora Andrade, ha ido a Analco, ha buscado en el periódico, ha hablado con Marco. La miró con algo que podría haber sido, en otras circunstancias, algo parecido al respeto. Si la detengo ahora, usted va a seguir de todas formas, y en algún punto va a llegar a algún lugar desde donde esto ya no va a ser controlable solo por mí. ¿Entonces?, dijo Marisol. ¿Entonces?, dijo el director Armenta, y empujó la carpeta hacia ella por encima del escritorio de caoba oscura. Prefiero que lo que ocurrió con Aurelio Campos Vega sea contado por alguien que lo quiera contar correctamente. Marisol puso la mano sobre la carpeta. Bajo sus dedos, el cartón tenía la temperatura de las cosas que han estado guardadas en lugares fríos durante mucho tiempo. Adentro estaban las cartas que nunca llegaron a ningún lado. Adentro estaba la letra del doctor Ruiz Castellanos, documentando lo que nadie quiso escuchar. Adentro estaba, de alguna forma que no era metafórica sino completamente literal, lo que quedaba de un hombre llamado Aurelio Campos Vega, maestro de primaria, 43 años, que había entrado a ese edificio en marzo de 1986 y que nunca había vuelto a salir. Marisol abrió la carpeta. La primera carta de Aurelio estaba fechada el 12 de mayo de 1986, apenas 2 meses después de su ingreso. La letra era la de alguien acostumbrado a escribir para ser leído, clara y ordenada, con los márgenes respetados y los párrafos separados con la disciplina de un maestro que sabe que la forma comunica tanto como el contenido. Estimado señor gobernador, comenzaba. Me dirijo a usted desde el Sanatorio San Camilo de esta ciudad donde me encuentro internado desde el pasado 15 de marzo. Le escribo no en el estado de agitación que podría esperarse de alguien que se encuentra en mi situación, sino con la calma y la claridad que espero sean suficientes para que usted considere lo que tengo que decirle como lo que es, un testimonio verdadero de una situación que no debería poder ocurrir en una institución del Estado. Marisol leyó despacio. La carta continuaba durante 4 páginas con una descripción meticulosa de su ingreso, de las conversaciones con su hermano Héctor en las semanas previas al internamiento, de la evaluación diagnóstica que consideraba incorrecta, de su estado de salud mental tal como él mismo lo percibía. Era el tipo de escritura que producía una incomodidad específica, demasiado coherente, demasiado organizada, demasiado inequívocamente la escritura de alguien que no estaba enfermo, lo cual hacía que la situación descrita fuera no más dudosa sino más perturbadora. Había 27 cartas en total, distribuidas a lo largo de 2 años y 4 meses. Marisol las leyó en orden cronológico y fue testigo, página a página, de algo que era difícil de mirar directamente. El deterioro gradual pero constante de una voz. Las primeras cartas eran así, precisas y formales. Para la carta número 8, fechada en enero de 1987, la letra seguía siendo legible, pero los párrafos habían perdido algo de su estructura. Para la carta 15, de agosto de 1987, la escritura comenzaba a dar saltos lógicos pequeños, a repetir frases, a perder el hilo argumental y retomarlo desde lugares inesperados. Para las últimas cartas, las de 1988, ya era difícil seguir el pensamiento de Aurelio. No porque estuviera desvariando exactamente, sino porque algo en su capacidad de organizar la experiencia en lenguaje comunicable se había erosionado. Pero en la última carta, fechada el 28 de enero de 1989, 6 días antes de su muerte, la escritura volvía a ser legible. No con la claridad de las primeras cartas, pero sí con una precisión diferente. La precisión de alguien que ya no tiene energía para nada superfluo,
y que por eso llega directamente a lo esencial. Ya no le escribo a nadie en particular, decía la última carta. Ya sé que las cartas no llegan. Escribo porque si no escribo no sé cómo saber que todavía soy yo el que piensa esto. Me llamo Aurelio. Era maestro. Tuve alumnos que aprendieron a leer conmigo. Eso pasó y fue real, aunque aquí nadie lo sepa. Mi hermano Héctor me internó porque le dije que iba a reportarlo. Por lo que hizo. No voy a escribir qué porque no me quedan fuerzas para eso. Solo quiero que alguien sepa que me llamo Aurelio. Que existí de una forma que no fue esta. Marisol sostuvo esa última página durante un tiempo que no habría podido medir. El frío de diciembre continuaba filtrándose por la ventana pequeña de la oficina del director. En algún punto del pasillo, alguien caminaba con pasos lentos hacia algún lugar del edificio. La ciudad de Puebla continuaba afuera con su neblina y sus volcanes invisibles, y sus calles empedradas y sus familias en los portales. Levantó la vista hacia el director Armenta. Él la estaba mirando con esa cara de vergüenza vieja que no desaparece. ¿Qué hizo su hermano?, preguntó Marisol. Aurelio dice que lo iba a reportar por algo. ¿Usted sabe qué era? Tengo una hipótesis, dijo el director, basada en algo que el doctor Ruiz dejó escrito en sus notas privadas, que encontré entre sus cosas después de su muerte porque era yo quien tenía que procesar su despacho. Abrió un cajón del escritorio y sacó un sobre cerrado que puso sobre la mesa sin abrirlo. No lo leí completo. Leí suficiente para entender de qué se trataba y para decidir que era algo que también debía quedarse aquí. ¿Y ahora?, dijo Marisol. Ahora, dijo el director Armenta, es suyo. Marisol tomó el sobre. Era ligero. Contenía pocas páginas. Lo guardó en su maletín de piel café junto con la carpeta del paciente 447. Se levantó. El director Armenta también se levantó, con ese movimiento lento de hombre que lleva demasiado peso. ¿Va a reportarme?, preguntó. No con miedo exactamente, con la curiosidad genuina de alguien que ha dejado de tratar de controlar el desenlace. Marisol lo miró. Pensó en los 43 empleados, en los 117 pacientes. Pensó en Aurelio Campos Vega y en sus 27 cartas y en la última que no iba dirigida a nadie. Pensó en todas las formas en que las instituciones producen situaciones para las que no hay respuesta limpia. Todavía no lo sé, dijo, y salió de la oficina. Esa tarde en su departamento en El Carmen, Marisol abrió el sobre del doctor Ruiz Castellanos. Contenía 3 páginas escritas a mano, en la misma letra que reconocía de la nota al margen del expediente de Concepción Ríos. La primera página era un resumen clínico de Aurelio Campos Vega, que confirmaba todo lo que el director Armenta había dicho. El diagnóstico incorrecto, el deterioro producido por el tratamiento, la resistencia institucional a la reevaluación. Nada que Marisol no supiera ya. La segunda página era diferente. El doctor Ruiz escribía que en octubre de 1987, un mes antes de su muerte, Aurelio había tenido uno de sus periodos de mayor lucidez y le había contado, en una conversación que Ruiz describía como la más perturbadora de sus 30 años de práctica clínica, por qué su hermano Héctor lo había internado. Aurelio era maestro de primaria en una escuela pública del Distrito Federal. En el verano de 1985, mientras revisaba los trabajos de sus alumnos de 5º grado, había encontrado algo que uno de sus estudiantes de 11 años había dibujado en las últimas páginas de su cuaderno. Una serie de imágenes que no correspondían a las de un niño de 11 años que vive una infancia normal. Había hablado con el niño. El niño le había contado cosas. Aurelio había llevado esa información a las autoridades escolares, que la habían llevado, por razones que Aurelio tardó en comprender, directamente a Héctor Campos Vega, que resultó ser no solo subdirector de una dependencia federal, sino el tío del niño en cuestión. Lo que el niño había dibujado en las últimas páginas de su cuaderno y lo que le había contado a su maestro era evidencia de que Héctor Campos Vega le hacía daño. Aurelio había sido internado 6 meses después. Marisol leyó esa página 2 veces. No porque no hubiera entendido, sino porque necesitaba que su mente confirmara que había entendido lo que creía haber entendido. La tercera página era más corta. El doctor Ruiz escribía que había intentado verificar la historia de Aurelio,
que había encontrado algunos elementos que la apoyaban, el nombre del niño, la escuela, algunas fechas, que había querido hablar con alguien pero no había sabido con quién, porque la cadena institucional que había silenciado a Aurelio era exactamente la cadena institucional a la que cualquier reporte debería haber llegado. La última línea de la tercera página decía: si alguien lee esto después de que yo no esté, necesita saber que hay un niño cuyo nombre es Sebastián y que en 1985 tenía 11 años y que probablemente ahora tiene 13 y que está en algún lugar de esta ciudad o de otra ciudad y que nadie sabe lo que le pasó. Si hay algo que pueda hacerse, es eso, no lo demás. Eso. Marisol bajó las páginas. Afuera, el goteo del grifo de la cocina continuaba con su ritmo invariable. Arriba, la señora del departamento de arriba arrastraba los pies hacia algún cuarto. La ciudad continuaba siendo la ciudad. Sebastián. 1985. 11 años. Ahora tendría 14. Marisol abrió su libreta nueva en una página en blanco. Escribió ese nombre y comenzó a pensar en cómo encontrar a un niño cuya existencia convenía a muchas personas importantes que nadie recordara. La búsqueda de Sebastián tardó 3 semanas y le costó a Marisol Andrade Fuentes el matrimonio que ya se estaba deshaciendo. 4 noches sin dormir, una conversación con un periodista del Sol de Puebla que terminó sin resultado y con la sensación de haber hablado con alguien que comprendía perfectamente la historia, pero que también comprendía perfectamente por qué publicarla, era más de lo que su trabajo podía sostener. Y una visita a la Ciudad de México que hizo sin decirle al director Armenta ni a nadie en el sanatorio. Encontró el nombre de la escuela en los registros del Dr. Ruiz. Encontró la escuela. Encontró, después de conversaciones largas con una maestra que había conocido a Aurelio y que aceptó hablar solo después de que Marisol pasara 2 horas sentada en un café de Tepito esperando que la mujer decidiera si confiaba en ella o no. El nombre completo del niño, Sebastián Campos Espinosa, no era sobrino de Héctor Campos Vega, era su hijo. Un hijo que la familia no reconocía públicamente, nacido de una relación que Héctor Campos Vega había mantenido con una mujer que había muerto en 1979 y que había dejado al niño con su madre materna. El niño había ido a parar, por razones que Marisol no pudo reconstruir completamente, a vivir con su padre biológico alrededor de 1983. Lo que Aurelio había descubierto en ese cuaderno en 1985, y lo que el niño le había contado, era que Héctor Campos Vega llevaba al menos 2 años abusando de su propio hijo. Aurelio había reportado lo que sabía. Héctor había neutralizado el reporte. Luego había neutralizado a Aurelio. Sebastián tenía ahora 14 años. Marisol no pudo encontrar un domicilio actual. La maestra de Tepito le dijo que el niño había dejado de ir a la escuela en algún momento de 1986, que nadie había sabido más de él. De regreso a Puebla en el autobús nocturno, con la carpeta del paciente 447 y el sobre del Dr. Ruiz en su maletín y la Ciudad de México quedándose atrás en la oscuridad del altiplano, Marisol pensó en todas las cosas que tenía en ese momento. Evidencia documental de un internamiento injustificado. Notas médicas que apoyaban esa conclusión. Las cartas de Aurelio. El testimonio del director Armenta. El nombre de un niño que había desaparecido del registro público. Pensó en lo que podía hacer con todo eso y en los obstáculos que existían para hacerlo, que eran obstáculos reales y no imaginarios. Instituciones que protegían a sus propios. Funcionarios con poder suficiente para hacer que los problemas dejaran de tener nombre oficial. La tendencia estructural de los sistemas a absorber y neutralizar las perturbaciones antes de que llegaran a ser visibles. Pensó también en Aurelio escribiendo esa última carta sin dirección. Me llamo Aurelio. Existí de una forma que no fue esta. El autobús cruzó la Sierra Nevada con los volcanes invisibles en la oscuridad y llegó a Puebla a las 11 de la noche. Marisol bajó en la terminal con su maletín y caminó hacia la parada del taxi, y mientras esperaba en el frío de diciembre con el olor característico de Puebla en invierno, copal de alguna iglesia cercana, fritangas de un puesto que cerraba tarde, el filo limpio del aire frío de la montaña, tomó una decisión. No iba a llevar esto a ninguna institución que pudiera absorberlo. Iba a llevarlo a alguien que no pudiera ignorarlo porque hacerlo visible era exactamente su trabajo. Pensó de nuevo en el periodista del Sol de Puebla.
que había comprendido perfectamente y que también había comprendido perfectamente por qué publicarlo era más de lo que su trabajo podía sostener. Pero había más de un periódico. Y había más de un tipo de periodista. Su nombre era Carmen Altamirano Reyes, y trabajaba para una revista de análisis político con sede en la Ciudad de México, que no tenía el tiraje del Sol de Puebla, ni la visibilidad de Excelsior, pero que tenía algo que esos medios no tenían en ese momento. La voluntad específica de publicar cosas que el sistema prefería que no se publicaran. Era una publicación pequeña, editada en un departamento de la colonia Roma, por 6 personas que trabajaban con presupuesto mínimo, y con la convicción compartida de que había un espacio entre lo que ocurría y lo que se decía que ocurría que necesitaba ser habitado por alguien. Marisol la conocía de la universidad. No eran amigas exactamente, pero habían sido compañeras de generación. Habían compartido algunas materias. Se habían encontrado en manifestaciones estudiantiles en los años 70, con la misma expresión de estar presentes y al mismo tiempo procesando todo lo que veían. Carmen había estudiado comunicación cuando estudiar comunicación en México, en los 70, era ya en sí mismo una declaración de intenciones. Marisol la llamó por teléfono el lunes siguiente desde una caseta pública, no desde el teléfono del sanatorio, ni desde el de su departamento, con la precaución de alguien que ha aprendido en 3 semanas a pensar en términos de qué conversaciones conviene no tener desde qué lugares. Carmen escuchó durante 20 minutos sin interrumpir, que era ya en sí mismo una señal de que había entendido la magnitud. ¿Tienes los documentos físicos?, preguntó cuando Marisol terminó. Sí. ¿El director Armenta está dispuesto a hablar? No lo sé. Creo que sí. Creo que llegó a un punto en que cargar esto solo ya no lo puede seguir haciendo. ¿Y el niño? ¿Sabes dónde está Sebastián? No, eso es lo que más me preocupa. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Marisol, dijo Carmen, lo que me estás describiendo tiene al menos 3 capas. Está lo de Aurelio, que es un internamiento ilegal con resultado de muerte, lo cual es ya suficientemente grave. Está lo de Héctor Campos Vega, que si las notas del Dr. Ruiz son lo que describes, estamos hablando de algo de otra naturaleza. Y está el niño, que es la capa que más me importa y también la más difícil de documentar. Una pausa. Necesito verte, con los documentos, esta semana. ¿Puedo ir el jueves? El jueves, confirmó Carmen. Y luego, con la voz ligeramente diferente de alguien que está a punto de decir algo que normalmente no diría. Marisol, ¿estás bien? La pregunta llegó de improviso. Nadie le había preguntado eso en las 3 semanas anteriores, ni el director Armenta, que le había dado la carpeta con su propia vergüenza envuelta adentro, ni Guadalberto, que sabía más de lo que decía, ni Ernesto Ríos en su taller de Analco. No lo sé, dijo Marisol honestamente. Bien, dijo Carmen. Eso significa que estás prestando atención. El miércoles, el día antes de viajar a la Ciudad de México, Marisol tuvo un turno de noche en el sanatorio que no estaba en su calendario original, pero que cubrió a petición de una colega con una urgencia familiar. Eran las 2 de la madrugada cuando terminó sus rondas, y se sentó en la pequeña sala de enfermería del ala norte, con una taza de café que ya estaba frío, con la carpeta del paciente 447 en su maletín bajo la silla, con el silencio particular del sanatorio de noche, que era un silencio poblado. Respiraciones, movimientos pequeños detrás de las puertas, el sonido de alguien hablando en sueños en algún cuarto al final del pasillo. El ala norte, en la noche, tenía un sonido que de día no existía, o que el ruido del día impedía escuchar. El edificio mismo, sus tuberías y sus paredes y sus techos, haciendo los ruidos de las cosas viejas que trabajan demasiado. Crujidos de madera, el paso del agua por las cañerías, algo que podría ser el viento en alguna hendidura de la cantera. Y esa noche, a las 2:15 de la madrugada, Marisol escuchó algo más. No lloraba. Era algo más difícil de describir. Era un sonido que venía del cuarto 12 del ala norte, el cuarto donde dormía Marco con sus novelas de aventuras. Era un sonido que podría haber sido un sueño, excepto que era demasiado continuo para ser un sueño, demasiado rítmico, como alguien repitiendo algo en voz muy baja, casi sin voz,
con la repetición de quien no está comunicándose con nadie sino simplemente manteniendo algo encendido con el puro acto de repetirlo. Marisol se levantó. Caminó por el pasillo. Se detuvo frente a la puerta del cuarto 12. El sonido era reconocible ahora, aunque tuviera que aplicar una atención que en condiciones normales no habría sabido que tenía. Marco estaba diciendo un nombre. Decía Aurelio en voz muy baja, repetido, con el ritmo de una letanía o de algo aprendido sin que la persona que lo dice recuerde cuándo lo aprendió. Marisol puso la mano en la puerta. No entró. Se quedó de pie en el umbral del cuarto 12, con la mano en la puerta fría, escuchando a un joven de 26 años dormir o no dormir, y repetir el nombre de un hombre que había muerto en ese cuarto hacía 10 meses, y al que nadie en ese edificio debería haber conocido por nombre. El edificio crujió en algún punto de su estructura vieja. El frío de la madrugada estaba en todas partes. Marisol Andrade Fuentes se apartó de la puerta del cuarto 12, regresó a la sala de enfermería. Se sentó y permaneció despierta hasta el amanecer con la taza de café frío entre las manos, y la certeza, sólida ahora e irreversible, de que algunos edificios no guardan solo lo que sus archivos contienen. Guardan también lo que sus paredes aprendieron a escuchar. Carmen Altamirano Reyes leyó los documentos sobre la mesa de su pequeña oficina en la colonia Roma, con la concentración de alguien que sabe que lo que tiene entre las manos es de esas historias que no se leen, sino que se reciben. Marisol la vio leer y no dijo nada durante el tiempo que tomó, que fue largo. Afuera, la Ciudad de México hacía sus ruidos de diciembre. Tráfico y voces y el sonido distante de un villancico desde alguna tienda con la puerta abierta. El director Armenta, dijo Carmen finalmente, sin levantar la vista de la última página. ¿Sabes si hablaría con un periodista con su nombre? No lo sé. Creo que depende de cómo se lo plantees. Lo que me preocupa es el tiempo. Carmen alzó la vista. Héctor Campos Vega sigue siendo subdirector de esa dependencia. Lleva en ese puesto desde el 82. Tiene 7 años ahí, lo que significa que tiene 7 años de construir una red de personas que le deben algo o que saben algo que conviene que no se sepa. Si esto sale mal, si hay alguna filtración antes de que la historia esté completa y publicada, esas personas van a reaccionar de formas que no son predecibles. ¿Y el niño?, preguntó Marisol. ¿Sebastián? Carmen cerró la carpeta con cuidado. Tengo un contacto en el DIF del Distrito Federal. No es alguien que pueda actuar directamente, pero puede buscar en registros que yo no puedo acceder. Voy a intentarlo. Hizo una pausa. Marisol, necesito preguntarte algo que puede sonar extraño. Pregunta. ¿Estás dispuesta a que tu nombre aparezca en esto, como fuente identificada? El silencio que siguió fue el de una decisión que ya había sido tomada antes de que la pregunta se formulara, aunque la persona que tomaba la decisión no lo hubiera sabido hasta ese momento. Sí, dijo Marisol, sabiendo lo que puede costar. El hombre que murió en ese cuarto, dijo Marisol, escribió 27 cartas que no llegaron a ningún lado. La última no iba dirigida a nadie porque ya no quedaban lugares a donde dirigirla. La única cosa que pedía era que alguien supiera que él había existido de una forma que no fue esa. Miró a Carmen. Alguien tiene que poner su nombre en eso. Carmen asintió. Esa era la respuesta que una parte de ella había esperado y que otra parte había esperado no escuchar, porque hacía la historia más importante y también más peligrosa. «Dame 3 semanas», dijo. Las 3 semanas que siguieron fueron las más largas que Marisol Andrade Fuentes había vivido. Continuó trabajando en el sanatorio con la normalidad cuidadosa de alguien que está interpretando un papel que conoce de memoria, haciendo sus rondas, atendiendo a sus pacientes, tomando el primer autobús, contando los 16 escalones. El director Armenta y ella se veían en los pasillos con la formalidad de personas que comparten un secreto demasiado pesado para cargarlo de otra forma. Guadalberto Rosales notaba algo diferente en ella, pero no preguntaba. Don Eusebio continuaba mirando el cielo en el jardín interior. Marco leía sus novelas. A finales de diciembre, Carmen la llamó desde una cabina para decirle que su contacto en el DIF había encontrado algo. Sebastián Campos Espinosa estaba registrado en un albergue para menores en el municipio de Ecatepec desde octubre de 1988. 14 años.
Había llegado solo, sin ningún adulto que lo acompañara, con las ropas que llevaba puestas. La trabajadora social del albergue que lo había recibido había anotado en su ficha, con la letra austera de quien ha visto demasiado para expandirse en adjetivos, que el niño presentaba signos evidentes de trauma prolongado y que no había dado información sobre su familia de origen. Estaba vivo. Estaba solo. Estaba en Ecatepec. Marisol recibió esa noticia en el frío de una caseta telefónica en la colonia El Carmen y sintió algo que no era exactamente alivio, porque la situación de Sebastián no era aliviante, pero que era adyacente al alivio. La certeza de que todavía había algo que podía hacerse, que la historia no había terminado completamente en el cuarto 12 del ala norte del Sanatorio San Camilo. ¿Qué hacemos con eso?, preguntó. Eso va en la historia, dijo Carmen, junto con todo lo demás. Y cuando salga, el nombre de Héctor Campos Vega va a ser indefendible aunque tenga toda la red que tiene. Porque el problema que tiene es que sus delitos no son solo contra Aurelio, que era adulto, y que las instituciones podían ignorar con los argumentos que ignoraron. El problema que tiene es Sebastián, que tenía 11 años en 1985 y que ahora tiene 14, y que está en un albergue en Ecatepec, y que existe y que puede hablar. El artículo de Carmen Altamirano Reyes se publicó en la segunda semana de enero de 1990, en el número de Año Nuevo de la revista. Ocupaba 12 páginas. Tenía el nombre de Aurelio Campos Vega en el título. Tenía el nombre del director Armenta, que al final había hablado en entrevista grabada con una claridad que sorprendió a Carmen y que ella interpretó correctamente como la claridad de alguien que ha decidido que la única forma de vivir con lo que hizo es no protegerse de las consecuencias. Tenía el nombre de Héctor Campos Vega. Tenía, con todas las protecciones legales posibles para un menor, la referencia a Sebastián. Y tenía en el último párrafo la transcripción de la última carta de Aurelio. La que no iba dirigida a nadie. La que decía, me llamo Aurelio. Existí de una forma que no fue esta. El Sanatorio San Camilo fue sometido a una auditoría del Departamento de Salud del Estado en febrero de 1990. El director Rogelio Armenta Villanueva presentó su renuncia el 15 de febrero, antes de que la auditoría concluyera. Fue procesado judicialmente, pero los cargos se redujeron y la condena, cuando llegó 3 años después, fue menor a lo que muchos consideraban justo, lo cual era ya en sí mismo una forma de injusticia que tenía nombre, pero no remedio inmediato. Héctor Campos Vega fue suspendido de su cargo en la dependencia federal el 20 de enero de 1990, 5 días después de la publicación del artículo. Fue procesado. El proceso fue largo y difícil, y lleno de obstáculos del tipo que Marisol y Carmen habían anticipado. Testigos que de repente no recordaban, documentos que aparecían y desaparecían, demoras procesales que convertían cada avance en un territorio que había que reconquistar. Pero el proceso no se cerró. Continuó porque Sebastián, cuando fue localizado y cuando tuvo el apoyo que necesitaba para poder hablar, habló. Sebastián Campos Espinosa tenía 14 años en enero de 1990 y había pasado 2 en un albergue en Ecatepec, aprendiendo que era posible existir sin que nadie le hiciera daño. Cuando Carmen Altamirano lo encontró, con todos los intermediarios legales y psicológicos que la situación requería, era un adolescente delgado con ojos que habían aprendido a evaluar a los adultos, antes de decidir si la presencia de ese adulto era segura. Evaluó a Carmen. Evaluó a Marisol, que fue con ella. Tardó semanas en hablar. Pero cuando habló con la precisión de alguien que había guardado la verdad en un lugar muy específico de sí mismo para que no se perdiera. Aurelio había sido el primero en escucharlo. Y Aurelio había pagado por escucharlo con su nombre, su diagnóstico, sus años y finalmente su vida. El Sanatorio San Camilo cerró en 1993 por deficiencias estructurales y falta de presupuesto. El edificio permaneció sellado durante años, con sus ventanas tapiadas y su jardín interior convertido en un rectángulo de maleza, donde las jacarandas de don Eusebio continuaban floreciendo cada primavera sin que nadie las viera. Marisol Andrade Fuentes dejó de trabajar ahí en marzo de 1990, 3 meses después de la publicación del artículo. No fue despedida. Renunció. Continuó ejerciendo la psiquiatría en el Sistema Público de Salud de Puebla durante 20 años más,
En instituciones más pequeñas y menos dramáticas, con la convicción modificada pero no destruida de que la psiquiatría podía reparar lo que la vida había roto, siempre que las personas que la ejercieran tuvieran cuidado de no confundir la reparación con el control. Nunca volvió a pasar frente al edificio del sanatorio sin contar algo. No los escalones, que ya no existían en su vida cotidiana. Contaba otra cosa: los nombres de las personas a las que había podido ayudar. Era un ritual nuevo, desarrollado para reemplazar al anterior, para llenar el espacio que el anterior había dejado. En 1994, Sebastián Campos Espinosa tenía 19 años y estudiaba en la Preparatoria Nacional del Distrito Federal. Marisol lo supo por Carmen, que lo seguía de lejos con el cuidado de quien sabe que seguir de cerca no siempre es la forma más útil de acompañar. En 1998, Aurelio Campos Vega fue enterrado formalmente en el Panteón Municipal de Puebla, con su nombre en la lápida. La gestión para ese entierro había tardado 8 años de trámites, y de personas que decían que no había presupuesto o que no había precedente o que el caso estaba cerrado. Carmen Altamirano lo gestionó con la misma paciencia que había publicado el artículo. Marisol estuvo presente. Era un día de noviembre, con el frío húmedo del invierno poblano ya instalado y los volcanes visibles por primera vez en semanas, bajo un cielo limpiado por el viento. No había mucha gente. Carmen, Marisol, Guadalberto Rosales, que había sabido de alguna forma, y que llegó con su bigote entrecano más blanco que antes, y con la misma calma trabajada de siempre, una mujer que Marisol no reconoció, y que resultó ser una prima lejana de Aurelio, que había visto su nombre en el artículo de 1990, y que había guardado ese recorte durante 8 años, esperando que hubiera algún lugar a donde llevarlo. El cura que ofició era joven, y no sabía nada de la historia, y habló de las cosas generales que los curas dicen en los entierros, que son cosas verdaderas aunque sean generales. Marisol escuchó la mitad, y la otra mitad la ocupó en mirar el nombre en la lápida. Aurelio Campos Vega, 1945-1989. Maestro. Solo eso. Nada más había cabido en el presupuesto municipal, pero el nombre estaba ahí, y la fecha correcta, y la palabra que él había sido antes de que lo llamaran por un número. Marisol pensó en una última carta escrita sin dirección, en una mano que seguía escribiendo, aunque ya no creyera que la escritura llegara a algún lado, simplemente para mantener encendido algo que sin la escritura se habría apagado. Me llamo Aurelio. Existí de una forma que no fue esta. El viento movió las flores de la prima lejana, las jacarandas del jardín interior del sanatorio, 2 kilómetros al noreste, estarían floreciendo en la primavera siguiente sin que nadie las viera. El edificio continuaría sellado, y sus paredes continuarían guardando lo que las paredes guardan. Pero aquí, en este pequeño rectángulo de tierra del Panteón Municipal, con el cielo limpio y los volcanes visibles y 4 personas que no eran familia pero que habían decidido estar presentes, alguien que había existido de una forma que no fue esa tenía finalmente un lugar en el mundo donde su nombre podía leerse. Era poco. Era lo que había. A veces, pensó Marisol Andrade Fuentes, lo que hay es suficiente. No siempre, pero a veces, y a veces tiene que ser suficiente. Fin.